Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación del mes de agosto 2024. Yo soy la doctora Adriana Vallejo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a esta sesión. Y bueno, primero que nada vamos a platicarles un poquito de qué son estas capacitaciones para quienes es la primera vez que están por acá. Son unas capacitaciones para emprendedores en el sector salud, que se llevan en formato virtual, especialmente para todos aquellos que están enfocados en etapas tempranas, que buscan resolver algunos de los principales objetivos de desarrollo sostenible, utilizando herramientas de salud digital, dispositivos, inteligencia artificial, realidad aumentada, wearables, biotecnología u otras tecnologías. Y es organizado por Hacking Health Monterrey, Health IDS, en conjunto con el Centro Mexicano Pro Bono, que aquí nos acompañan el team del Centro Mexicano Pro Bono. Y bueno, para ello primero voy a ir con Abigail Hernández para que nos platique un poco de qué es el centro. ¿Cómo estás, Abi? Hola, buenos días Adriana, buenos días a todos. Les robo unos 2 minutos. Ahí ya están viendo la presentación. Espero que ya algunos de ustedes nos conozcan, pero si no, este espacio es justo para que conozcan Centro Mexicano Pro Bono y en ese sentido les queremos compartir eh, que Centro Mexicano Pro Bono es una organización de la sociedad civil cuyo principal objetivo es crear espacios como este. Somos justo el puente entre organizaciones como las que dirige Adriana, con despachos. En este caso nos acompaña Cuatro Casas, con una abogada excelente que de verdad tomó el tiempo para preparar esta capacitación y le dio toda la dedicación. Pero bueno, en ese sentido nosotros somos ese puente, este es el mejor ejemplo. Nosotros siempre les queremos compartir eh, que el pro bono es sinónimo de gratis y Centro Mexicano Pro Bono da esa ayuda, ese puente a llegar a esa asistencia legal gratuita. Estamos dirigidos a varios ejes de acción: individuos, emprendedores, emprendedores sociales, organizaciones de la sociedad civil. En este caso, bueno, nos encanta este espacio que son de emprendimientos en el área de salud, que son súper importantes hoy en día que valoramos justo la salud como un privilegio. Tardaríamos horas en platicar exactamente todo lo que podemos ayudarles. Yo siempre les comento en este punto que si ustedes tienen alguna duda legal, cual sea para su emprendimiento, no duden en buscarnos. Seguramente tendremos algún abogado que podrá apoyarles porque afortunadamente, gracias al esfuerzo de estos grandes abogados, tenemos mucho material y mucha disponibilidad de apoyo. Si en algún momento, en 5 minutos de ocio, no saben qué hacer, búsquennos en nuestra página. Ahí tenemos herramientas que seguramente les son de utilidad. Son gratuitas, son elaborados con abogados con una amplia expertise y seguramente les podrán dilucidar alguna duda. Y si las guías y manuales no les ayudan, por favor, búsquennos. Eh, Más allá de eso, pues quiero comentarles que contamos con una red de abogados bastante grande. Tenemos hoy en día más de 20 firmas de despachos de alta calidad en la Ciudad de México, prácticamente radicados, algunos internacionales. eh, y pues la intención es que aprovechemos la voluntad de ellos de ayudar a la sociedad. Ahí tienen en la pantalla algunas alianzas que tenemos. Centro Mexicano Pro Bono lleva 9 años y en este andar, pues ha formalizado bastantes alianzas y colaboraciones. Una de ellas, pues aquí la doctora Adriana Vallejo, que hoy nos abrió este espacio. También ahí pueden localizar en la página, para que se den una idea, el tipo de despachos que nos apoyan. Y por último, pues yo les invito a que nos busquen en redes sociales, a que nos busquen en nuestra página, se acerquen porque seguramente podremos apoyarles. Dicho esto, María Eugenia, les dejo los micrófonos. Muchas gracias a Cuatro Casas, pero sobre todo a ti por tu gran voluntad y disponibilidad de dedicar tiempo a preparar esta capacitación. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, Avi, por la presentación. Y bueno, vamos ahora a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Primero que nada, me gustaría presentar a la licenciada María Eugenia Ortega Jiménez. Ella, con su práctica en ACG y Derechos Humanos,
Ha contado con una amplia experiencia en derecho administrativo, regulatorio e inmobiliario. Ha asesorado a empresas en materia de cumplimiento normativo, en ACG y derechos humanos. Cuenta con una amplia experiencia en el análisis, la auditoría y el asesoramiento, perdón, de los aspectos regulatorios de naturaleza administrativa, inmobiliaria y contractual. También analiza y estructura proyectos de infraestructura y energéticos de diversa índole y tiene experiencia en litigios administrativos. Entre el 2009 y 2012 trabajó en una prominente firma de abogados en Nueva York, en la Ciudad de México y posteriormente en una prestigiosa firma especializada en complejas operaciones de fusiones y adquisiciones, estructuración de financiamientos e infraestructura. Asimismo, es una abogada recomendada por Best Lawyers como para la práctica de Corporate Governance. Y bueno, la licenciada María Eugenia viene del despacho de Cuatro Casas, que es una firma de abogados con presencia en 12 países y marcada implantación en España, Portugal y Latinoamérica, donde cuentan con oficinas en Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago, con un equipo multidisciplinar de más de 1.300 abogados y una red de 26 oficinas, asesorando todas las áreas de derecho empresarial y ayudando a los clientes a cuestiones más exigentes en cualquier territorio, aportando la experiencia y el conocimiento del equipo altamente especializado. Es un gusto tenerlos aquí. Bienvenida, Marifenia, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctora Adriana Hacking Health Monterrey. Muchas gracias, Abigail. Realmente para mí es un honor, agradecida por este espacio. Y bueno, pues justo esperamos que esta capacitación sea súper útil para todos aquellos que la estén tomando, ¿no? Y de un tema súper importante que son los datos, el manejo de datos sensibles, ¿no? Digo, la presentación tiene por objeto que justo abordemos temas que sean súper interesantes y que sean de utilidad, ¿no? Va a haber algunos términos jurídicos porque pues justo la capacitación es relacionada con el tema legal de datos sensibles, ¿no? Entonces, pues sí nos vamos a tener que adentrar al tema de pues ciertos conceptos, ¿no? Trataré en la medida de lo posible abordarlos de una manera práctica o para que ustedes, más que meternos a las definiciones que podrán encontrar en la ley y demás, intentar explicarles el cómo darnos cuenta cuándo somos responsables, cuándo somos encargados y qué tendríamos que hacer en cada uno de estos roles que podemos jugar en materia de datos sensibles, ¿no? Y comenzar un poquito por sensibilizarlos de este tema de datos sensibles, pues platicándoles una anécdota, ¿no? Justo en época de COVID, yo recuerdo que iba a ir a consulta con un médico, ¿no? Hablando de temas de salud, iba a consulta con un médico y entonces había pospuesto mi consulta porque justamente había adquirido COVID, había contraído COVID por un falso negativo de, 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 un familiar y entonces cuando llego y me presento al consultorio, lo que ocurre es que al momento de decirle al asistente del doctor que estaba ahí y que había pospuesto mi consulta porque había salido positivo a COVID, de repente pues estábamos en la sala de espera varias personas y lo que hace el asistente es decir, doctor, aquí está la persona que tenía COVID y había pospuesto la cita, entonces evidentemente la reacción, ¿no? En un momento donde no había vacunas, donde era una enfermedad incierta, fue que todo el mundo se hizo a un lado, ¿no? Y la verdad es que no juzgo, no juzgo la reacción porque pues era una época difícil donde no sabíamos todavía cómo atacar incluso la enfermedad. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que estaba manejando un dato sensible. Sí, ese asistente de ese médico al que acudía estaba manejando un dato sensible mío, sí, porque era un dato relacionado con mi cuestión de salud, con mi condición de salud, que podía prestarse a discriminación, ¿no? Lo estaba divulgando, ¿no? Y lo estaba divulgando indebidamente. Digo, las causas del por qué surgió así, pues fue porque a lo mejor pues no hay una debida capacitación o no hay un conocimiento de qué incluso puede ser un dato sensible, ¿no? Pero esta anécdota de algo tan
digamos, del día a día o algo tan cotidiano, pues puede darnos un poquito el contexto de lo importante que son los datos sensibles, ¿no? De la importancia de saber manejarlos. Y bueno, quería compartirles para ya justo entrar a la materia, pero quería un poquito compartir esta anécdota de una cuestión práctica que con independencia de lo que ahorita vamos a abordar legalmente, pues nos hace un poquito concientizarnos de la importancia, ¿no? Ahora sí voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me indican si ya la ven. Ya se ve. Perfecto. Eh, Bueno, quisiera empezar por un poquito abordar muy rápido el cuál va a ser como nuestra Biblia en materia de datos personales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que voltear a ver para saber un poquito el qué tenemos que entender de los conceptos y dónde va a estar reflejada la regulación en datos personales? Pues bueno, primero que nada va a estar en la Constitución, en el artículo 6º, pero ya entrando en materia, pues está en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Hay que ser muy cuidadosos porque hay otra Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero en posesión de las autoridades. Entonces hay dos leyes, pues la que nos toca a nosotros es la de posesión de los particulares. Está el reglamento de esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y pues bueno, también están los lineamientos del aviso de privacidad, que ahorita como ya vamos a ver, pues el aviso de privacidad es una de las cuestiones más importantes para regular los datos personales en general y los datos sensibles en particular, ¿no? Y bueno, va a haber otra normatividad específica que a lo mejor se pueda llegar a complementar o que pueda llegar a complementar lo que tenemos en la ley, en el reglamento y en los lineamientos, como ahorita vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso del sector salud y médico, pues normas oficiales mexicanas, ¿no? Ahorita vamos a abordar, por ejemplo, una norma específica del expediente clínico que un poquito complementa lo que dice la ley, pero que sí tenemos que voltear a ver para ciertos plazos específicos y para ciertas cuestiones que regula con particularidad, ¿no? A ver, vamos a empezar, pues sí, datos personales sensibles. ¿Qué son? Pues es una especie del género que son los datos personales, ¿no? Los datos personales, pues bueno, es cualquier información en cualquier formato relacionada a una persona física identificada o identificable, ¿no? Entonces, no importa el cómo esté este dato personal, no importa si está en electrónico, en físico, es cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable. Y bueno, este último término es, oye, ¿cómo sé que alguien es identificable? Cuando no necesitas hacer muchas acciones para poder ligar ese dato con una persona determinada, ¿no? Entonces, si una persona para lograr su identidad tienes que hacer demasiadas actividades desproporcionadas o se requieren ciertos plazos, pues realmente no es una persona identificable como tal, ¿no? Entonces, pues datos personales como tal, insisto, ¿no? Pues puede ser tu CURP, puede ser tu nombre, puede ser tu correo electrónico, puede ser tu teléfono, esos son los datos personales, es información concerniente a una persona física, ¿no? Física, ojo, pues evidentemente datos de empresa, de una empresa como tal, no es un dato personal. Ahora, dentro de ese género, pues la especie, los datos sensibles, como les comentaba con esta anécdota, pues bueno, son aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de la persona o del titular y que una utilización indebida de este tipo de datos pues puede dar origen a discriminación o puede conllevar un riesgo grave, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues justamente aspectos como el origen racial o étnico, el estado de salud, información genética, creencias religiosas, opiniones políticas, preferencia sexual. Entonces, por eso se le llaman sensibles, ¿no? Porque tienen un impacto tal en el individuo que tenemos que ser más cuidadosos en cómo los tratamos, ¿no? Si de por sí el tratar datos personales es algo que debemos de hacer con mucho cuidado, pues los datos personales sensibles por este calificativo, pues ya nos da una indicación de que justo son datos que afectan la esfera más íntima del titular y entonces hay que ser más cuidadosos con ellos, ¿no? ¿Qué se entiende por tratamiento o por manejo de datos personales? Otra vez hago referencia a mi anécdota porque, pues, por ejemplo, en ese caso estaban divulgando los datos, ¿no? Y puedes decir, oye, pues si yo obtengo datos personales de alguien,
pues, solamente a eso se limita el tratamiento, no. O sea, el tratamiento va desde obtener el dato personal, desde utilizarlo, desde divulgarlo, almacenarlo, y no importa el medio en el que tú hagas cualquiera de estas acciones, ¿no? Entonces, puede ser que tú obtengas el dato personal y lo almacenes como parte de algún expediente o algo. Estás de todas formas tratando datos personales y todo el tiempo en el que tú estés haciendo cualquiera de estas acciones que aparecen en la presentación, que es obtención, uso, divulgación o almacenamiento, estás tratando datos personales y por lo tanto estás sujeto a la ley, ¿no? Y al reglamento y a todo el marco normativo que pusimos en un principio y que hay que observar. Ahora, platicando en este tema de tratamiento de datos personales y de datos personales sensibles, les adelantaba un poquito que las relaciones que tenemos en el día a día o en la operación de nuestra empresa implica un manejo de datos personales desde distintas perspectivas. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor nos vamos con la finta de que tiene las mismas obligaciones la persona que obtiene el dato personal y la almacena que la persona que por alguna cuestión obtuvo el dato y se lo pasa a un tercero, ¿no? Y por distintas cuestiones lo pasa a un tercero. Esto sí es muy importante y sí me gustaría que lo tuviéramos en la mente porque, y es parte de las preguntas que muchos de ustedes pueden tener, oye, pues datos personales, realmente los datos personales que tratamos en la operación, pues pueden ser desde datos personales de nuestros empleados, datos personales de los clientes, datos personales de quienes visitan nuestra página, y esos tratamientos son distintos. Por lo mismo quiero que se queden desde este momento con la idea de que al ser distintos esos tratamientos, van a tener que estar regulados a lo mejor por distintos avisos de privacidad, y también no es lo mismo si yo estoy tratando datos personales porque alguna empresa o derivado de alguna relación comercial me pasó esos datos, me transfirió esos datos. Y entonces ahí a lo mejor mi responsabilidad es distinta a que si yo los obtengo directamente de la persona. Entonces, por eso sí me gustaría un poquito detenernos aquí en quiénes son las partes involucradas en todo este teje y maneje de los datos personales, ¿no? Pues antes que nada, y la persona más importante, pues es el titular de los datos personales, ¿no? Es el dueño de los datos personales, la persona física a la que corresponden los datos personales. El responsable, pues es una persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. O sea, cuando tú, persona física o empresa, decides qué tratamiento le vas a dar a los datos personales que estás recabando, eres un responsable. Hay otras dos figuras que, insisto, son muy importantes que tengamos muy en mente el papel o el rol que juegan, porque si nosotros caemos en esos papeles, puede ser que nuestra responsabilidad, nuestro grado de responsabilidad sea distinto que el del responsable, ¿no? Esta figura es el encargado, y el encargado es una persona física o jurídica que trata datos personales por cuenta del responsable, ¿no? Un ejemplo, oye, no estoy entendiendo bien la figura del encargado. Un ejemplo muy claro de esto puede ser, yo tengo una empresa y entonces contrato a la empresa el teléfono SADCB para que sea mi call center, ¿no? Y haga llamadas promocionales. Resulta ser que yo voy a ser el responsable de los datos personales, ¿no? Porque yo voy a tener un listado de datos personales con ciertos clientes que quiero ver, que contacte el call center para ver si les interesan mis servicios, ¿no? Y el call center va a ser el encargado, no el responsable. Entonces, el responsable voy a ser yo, y si yo le paso datos personales al call center para que me provea o esos servicios de call center, pues el call center va a ser el encargado. ¿Qué quiere decir? Que el call center va a estar tratando datos personales por mi cuenta. No sé si quedó un poquito claro, y esto es importante porque pues al final del día yo le voy a pasar los datos al encargado y el encargado va a tener cierto grado de responsabilidad, pero al final yo sigo siendo el responsable. El encargado me está prestando un servicio, en este caso servicio de call center, y él es el encargado, pero yo sigo siendo el responsable, y el grado de responsabilidad del encargado frente al mío sí es distinto. Y hay otra figura que es el tercero, y el tercero es una persona distinta del responsable o distinta del encargado,
que puede tener datos personales porque se los transfiere un responsable. La transferencia, ahorita lo vamos a ver más adelante, es distinto de una remisión, o sea, de cuando pasas datos personales a un encargado, ¿no? Entonces, tengamos en mente estos distintos roles que puede jugar una persona porque son importantes y no solamente, como que siempre nos quedamos con la idea de la existencia del responsable, pero también hay otros jugadores como el encargado y el tercero en una transferencia, ¿no? Como les comentaba, ¿no? En este ejemplo muy básico del call center o de alguna empresa que me lleva la nómina, por ejemplo, yo sí soy responsable y le paso datos personales a una persona que me está prestando servicios y está tratando datos por mi cuenta. Esa transferencia de datos se conoce en la ley como remisión. La remisión lo que va a hacer es, yo como responsable sigo estando, valga la redundancia, como responsable de los datos personales y tengo que vigilar que el encargado, o sea, en este caso del ejemplo del call center, trate los datos personales como yo le estoy ordenando y únicamente para los fines que le estoy ordenando, ¿no? Digamos que el encargado pues va a hacer las cosas bien mientras trate los datos personales conforme yo le estoy diciendo. Vuelvo a este ejemplo del call center. Si yo paso los datos personales para que haga labores de call center, el encargado, o sea, la empresa de call center, va a cumplir con sus obligaciones mientras los utilice para call center o para proveerme ese servicio de call center. Mientras la empresa de call center agarre y pase esos datos personales a otra persona que yo no le autoricé o al momento de hablarle al cliente que yo le dije que le hablara, le ofrece otro tipo de productos, pues está violando el acuerdo por el cual yo le transferí los datos y entonces sus responsabilidades ya son como responsable. ¿Por qué? Pues porque tiene obligaciones de actuar conforme a lo que yo le instruí, de implementar medidas de seguridad para que no se violenten esos datos que yo le estoy pasando, guardar confidencialidad y suprimir los datos, que suprimir es eliminar por completo los datos, pues cuando ya se haya cumplido la relación jurídica con el responsable, cuando ya hayan pasado los plazos de ley o de bloqueo conducentes que marca la ley, o que se exija una conservación de datos personales, y entonces pasado este término, pues justo ya se tienen que suprimir los datos personales, ¿no? ¿Cómo regulo esta relación entre un responsable y un encargado? Pues justamente, yo como empresa tendría que tener un aviso de privacidad donde los datos personales que yo estoy enviando al encargado, pues están respaldados, digamos, ¿no? Y pues evidentemente esta relación jurídica entre el responsable y el encargado, pues la voy a documentar con un contrato en donde efectivamente pues establezcan las reglas del juego, las obligaciones que se tienen entre ambas partes respecto a estos datos que yo estoy transfiriendo, ¿no? Ahora, es muy importante también aquí, y hablando del tema de consentimiento de datos personales, que en datos personales sensibles es muy importante, como yo estoy pasando datos personales para que me presten un servicio, en este caso, no se requiere el consentimiento del titular de los datos. ¿Por qué? Porque al final del día yo los estoy pasando para que me presten un servicio, ¿no? Entonces ahí no necesitaría dentro del aviso de privacidad o dentro de cualquier otra documentación, no tendría que informar al titular ni contar con su consentimiento para hacer esta remisión, porque al final del día se entiende que yo los estoy recabando y que los estoy pasando para que me presten un servicio. Por eso es tan importante distinguir entre encargado y entre responsable y entre titular y entre tercero que recibe por una transferencia, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente también, si ya hay una subcontratación, pues la ley también permite este tipo de remisiones desde en un primer nivel, pero si ya empieza a haber subcontrataciones, pues sí se exige que sea autorizada por el responsable y que se realice a nombre y cuenta del responsable, ¿no? Entonces, insisto, la remisión, pues es cuando hay un encargado que está actuando a mi nombre, ¿no? A mi cuenta. La transferencia es distinta de la remisión y ahí sí, a diferencia de la remisión, ahí sí necesitamos el consentimiento, ¿no? La transferencia, como su nombre lo dice, es desde lo más simple, ¿no? Yo soy un grupo empresarial y entonces yo recabo los datos personales y resulta ser que se los quiero pasar
a otra sociedad de mi mismo grupo o a una sociedad completamente distinta, ¿no? No para que me preste un servicio, sino por otras razones, ¿no? O para que hagan cierta información y demás. Entonces, esa transferencia, que, insisto, pues cuando estamos ante una transferencia, pues es una comunicación de datos realizada a una persona que no es ni el responsable ni el encargado, ¿no? Y existen transferencias, o sea, existen comunicaciones de datos personales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas transferencias, como lo mencionaba, sí tienen que contar con el consentimiento del titular y tiene que darse ese consentimiento a través del aviso de privacidad. Y yo tengo que manifestar qué finalidades voy a cumplir con esa transferencia. O sea, al momento en el que yo esté recabando el consentimiento para hacer la transferencia, tengo que ser muy claro de por qué voy a hacer esa transferencia. Oye, voy a transmitir estos datos personales a estas personas en específico, ¿no? O sea, personas físicas o morales, o sea, voy a transmitir los datos a estas personas o a estas empresas y para estas finalidades específicas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Que justamente como necesito el consentimiento del titular de los datos, esa comunicación de datos necesariamente tiene que respetar lo que se acuerde o el consentimiento que haya dado el titular en el aviso de privacidad. Cualquier cosa distinta del sí que haya dado el titular de los datos personales, pues no está permitido, ¿no? ¿Cuándo yo puedo hacer una comunicación o una transferencia de datos personales sin necesitar el consentimiento del titular? También la ley lo prevé. Oye, no es necesario que le pidas permiso al titular cuando vas a comunicar datos personales a un tercero. Hay distintas excepciones, digo, pongo aquí en la presentación las más importantes, y sí es importante tener en cuenta estas excepciones porque, por ejemplo, para este sector de la industria de la salud que estamos platicando, pues justo una de las primeras excepciones es cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o gestión de servicios sanitarios, cuando sea efectuada a empresas del mismo grupo, ¿no? Siempre y cuando esas empresas del mismo grupo tengan como las mismas políticas internas para tratar los datos personales. Cuando la transferencia sea algo que necesariamente tengo que hacer porque la persona a la que le voy a transferir los datos, digamos, tengo celebrado un contrato en interés del titular de esos datos y entonces pues, es necesario que yo transfiera esos datos, ¿no? También, pues justo cuando la transferencia es necesaria para mantener la relación jurídica entre el responsable y entre el titular. Entonces, sí hay excepciones para esta transferencia, ¿no? Justo de lo que vamos hasta aquí, insisto, para concluir esta parte, pues bueno, los datos personales sensibles es una especie de datos que afectan la esfera más íntima del titular. Hay distintos jugadores dentro de esta protección de datos personales. El responsable, que es el que hace el tratamiento de los datos personales y decide cómo manejar estos datos personales. Está el encargado, que es una persona que actúa a nombre del responsable. Se documenta esta relación pues en un contrato o a través de cláusulas y esta relación tiene que seguir muy de cerca las instrucciones, la relación entre responsable y encargado tiene que seguir muy de cerca las instrucciones que el responsable le dé al encargado. Si el encargado se sale de esas instrucciones, incurre en responsabilidad y la otra relación sería responsable con un tercero transferente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un tercero que no está actuando por cuenta del responsable, que es el que decide sobre el manejo de datos, pero que por la razón que sea tiene que comunicar datos personales y este tercero se tiene que ceñir a el consentimiento que haya dado el titular de los datos personales para hacer esta transferencia, y esta transferencia o comunicación, como lo mencionaba, puede ser nacional o internacional, ¿no? Habiendo tenido estos jugadores, siempre les recomiendo que tengamos en mente cuando estemos tratando datos personales, a ver, ¿estoy recabando yo los datos personales directamente? Sí, entonces soy responsable. A ver, ¿me los está mandando una empresa? ¿A calidad de qué me los está mandando esa empresa?
porque yo le estoy prestando servicio a esa empresa y entonces estamos hablando de la figura del encargado y entonces hay una remisión, o me los está mandando porque no le estoy prestando servicio a esa empresa o a ese tercero, sino que me los mandó por cualquier otra relación. Entonces ahí estamos hablando de una transferencia, requiero el consentimiento y requiero fijarme en el aviso de privacidad y demás, ¿no? Principios del tratamiento, digo, no me quiero detener mucho a esto, pero evidentemente el tratar datos personales va de la mano con ciertos principios, ¿no? Licitud, pues bueno, que lo trates solamente para los fines que sean necesarios, consentimiento que pues, tiene el titular de los datos tiene que expresar su consentimiento, o sea, su sí para que sean tratados sus datos personales, ¿no? De información en todo momento, tiene derecho a estar informado, el titular puede ejercer los derechos ARCO, ¿no? De acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? La finalidad para los que los está tratando, pues quiere decir que siempre en un tratamiento debe haber una finalidad del tratamiento, ¿no? Se espera que esta finalidad sea legítima y que el tratamiento que tú realices sea proporcional para cumplir la finalidad, ¿no? Y que al final haya un tratamiento responsable. Eso es lo que se espera, ¿no? Creo que todos los principios, pues, evidentemente son importantes, ¿no? Pero yo creo que el más importante, todos se pueden englobar en el aviso de privacidad, pero siempre hay que fijarnos sobre todo en el tema del consentimiento, de la finalidad, que es lo que nos va a permitir también tener un aviso de privacidad robusto y empezar a cumplir con la ley, ¿no? El consentimiento, como les decía, ¿no? Y tratándose de datos personales sensibles, que es lo que nos tiene aquí en estos momentos, en esta plática, bueno, tratándose de datos personales sensibles, siempre se debe de obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular, ¿no? Hay distintas formas de obtener el consentimiento. Oye, que si yo te pongo el aviso de privacidad y en X número de días no me manifestaste oposición, se entiende que hay un consentimiento tácito. Tratándose de datos personales, esto no funciona. Necesitamos un consentimiento expreso y por escrito del titular. Puede ser a través de una firma autógrafa, firma electrónica, o sea, de cualquier forma, pero tiene que estar y la carga de la prueba la carga de la prueba la tiene la persona que recaba o que trata esos datos personales, tiene que ser un consentimiento expreso y por escrito, ¿no? Otra cosa importante en materia de datos personales es que dado la sensibilidad, datos personales sensibles, pues dado la sensibilidad de estos datos, no pueden crearse bases de datos con datos personales sensibles. En todo momento tenemos que tener en cuenta cuando manejamos datos sensibles, insisto, todos los principios que acabo de mencionar nos debe de llevar a que al momento de tratar datos personales sensibles no se deben de crear bases de datos si no las necesitamos, si no justificamos su finalidad. No podemos crear bases de datos que tengan datos sensibles y tenemos que manejar los datos sensibles únicamente cuando lo necesitemos o para las finalidades que los necesitemos y que sea prescindible, ¿no? Entonces, bueno, el titular tiene que otorgar su consentimiento. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. O sea, si yo como titular doy autorización para tratar datos personales sensibles, en cualquier momento puedo decir, ya no quiero que se traten mis datos personales, no va a tener efectos retroactivos. O sea, a partir del momento que yo diga, no quiero que se traten mis datos personales, se dejarán de tratar mis datos personales. Obviamente, siempre y cuando este tratamiento no sea necesario para la relación que yo tengo con la persona que los está tratando, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, otra vez, el consentimiento. El titular siempre tiene que dar el consentimiento para tratar sus datos personales, pero la ley prevé ciertas excepciones al consentimiento, ¿no? Entonces, tienes que dar tu consentimiento expreso y por escrito para tratar datos personales, pero la ley te dice, cuando tú te ubiques en algunas de las excepciones, no va a ser necesario este consentimiento. Y aquí, otra vez, tratándose de temas de salud y tratándose de una relación jurídica como lo puede ser con un cliente y un proveedor o con un paciente y un médico,
encontramos estas dos excepciones que están viendo en pantalla. No es necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales, incluyendo los sensibles, cuando tenga propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la persona que está dando los datos personales y quien los está tratando. Y dos, cuando sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos, gestión de servicios sanitarios, en los términos que establece pues, la Ley General de Salud, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con las excepciones, ¿no? Y siempre ante la duda, pues los abogados somos un mal necesario, ¿no? Porque pues evidentemente trataremos de orientarlos siempre porque no, al ser excepciones, pues sí hay que tratar siempre de analizar si caemos efectivamente en una excepción para obtener el consentimiento o no, ¿no? Ahora, cuando tú tratas los datos personales por virtud de una relación jurídica entre titular y responsable, no necesitas el consentimiento, ojo, pero únicamente de los datos personales que son necesarios respecto de esa relación jurídica, ¿no? Por ejemplo, si tú estás tratando datos personales por una relación médico-paciente, pues puede ser que caigas en esta excepción que la ley prevé. Sin embargo, en el momento en el que tú estás tratando los datos personales, no por esta relación médico-paciente, sino por que le vas a hacer publicidad de otros servicios, pues esta excepción del consentimiento no resulta aplicable porque esta excepción solamente opera respecto de los datos que son necesarios para la relación jurídica, ¿no? Justamente la siguiente pregunta es, oye, ¿y pues cómo sé cuando estoy en una relación jurídica, ¿no? Para saber si el consentimiento, la excepción del consentimiento opera. Bueno, pues el Instituto Nacional el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues ya ha dado los parámetros de cuándo hay una relación jurídica o cuándo se entiende que hay una relación jurídica y entonces, pues bueno, es un vínculo entre sujetos respecto a determinados bienes o intereses que está regulado por derecho y que tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, pues cuando, insisto, hay ciertas relaciones en donde hay un vínculo, está regulado por el derecho y produce consecuencias jurídicas, ahí es donde puede entrar una de las varias excepciones que la ley prevé para el consentimiento, ¿no? Algo muy importante y no hay que confundirnos. Una cosa es que para tratar datos personales, en ciertos casos, no en todos, no necesitemos el consentimiento. Eso no quiere decir que estamos eximidos de poner a disposición del titular el aviso de privacidad. O sea, una cosa es el consentimiento, otra cosa es el aviso de privacidad. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? En algunas ocasiones no necesitas obtener el consentimiento para el tratamiento de datos, sí, pero eso no te exime de poner a disposición el aviso de privacidad. Y justo hablando del aviso de privacidad, que yo creo que es una de las obligaciones elementales en la materia de tratamiento de datos personales y sobre todo datos personales sensibles, bueno, pues el aviso de privacidad, como les decía, se van a dar cuenta que dependiendo de las distintas relaciones que nos permitan hacernos de datos personales, pues vamos a tener que tener a lo mejor distintos avisos de privacidad o en un aviso cubrir distintas cuestiones, pero no hay que olvidarnos de lo que la propia ley dice, ¿no? O sea, la propia ley de por sí ya sabe que cumplir a veces con estas cuestiones pues es muy complicado y es de talacha. Entonces, la propia ley te reconoce en los lineamientos del aviso de privacidad, que el aviso de privacidad, y lo tenemos que tener siempre en cuenta, tiene que ser sencillo, ¿no? Tiene que ser sencillo para que cumpla su objetivo de que al titular de los datos personales le hagas conocer lo que tiene que conocer, tiene que tener la información necesaria, que ahorita vamos a ver qué información es, tiene que estar en un lenguaje claro y comprensible, sobre todo para evitar que a través del aviso de privacidad se intente engañar, ¿no?, a los titulares del para qué quieres los datos personales. Tiene que ser muy comprensible, muy claro, muy sencillo y con una estructura y un diseño que pues sea fácil de entender, ¿no? Entonces, digo, ahí yo creo que también es algo que a nosotros como empresas nos hace pues, despreocuparnos un poquito, ¿no? Siempre que escuchamos aviso de privacidad pensamos en 40 hojas con letra Arial número 4 y no debe de ser así, ¿no? La propia normativa está reconociendo que tiene que ser sencillo para que cumpla con su finalidad, ¿no? En el momento en el que como responsable se empiezan a recabar datos personales, pues se tiene que informar al titular qué datos estás recabando y con qué finalidad, ¿no?
los elementos, digamos, básicos del aviso de privacidad también los van a encontrar en la ley. No me quiero detener mucho, pero pues al final del día, ¿qué tiene que tener? Pues bueno, tiene que tener la identificación y el domicilio de la persona que está recabando los datos. Muy importante para qué los estoy recabando. Y dentro del para qué los estoy recabando, tenemos que ser muy cuidadosos de distinguir los datos que voy a recabar para la relación jurídica, que son necesarios para esa relación jurídica, y los datos personales que en su caso voy a recabar que no son imprescindibles o que no son necesarios para la relación jurídica. Por ejemplo, datos personales para publicidad y demás. Es importante hacer esta distinción incluso para temas del consentimiento que ya platiqué, ¿no? ¿Qué opciones y qué medios tiene el responsable para que limite el uso o divulgación de los datos, o por si yo quiero revocar mi consentimiento? ¿Qué medios se tiene para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición? En su caso, cuando vayamos a hacer transferencias, se tiene que mencionar para qué fines y a quién voy a hacer las transferencias. Y otra cuestión que tengo que poner en el aviso de privacidad es cómo voy a notificar los cambios del aviso de privacidad. ¿Cuándo puedo modificar avisos de privacidad? Pues cuando cambien las finalidades por las que yo estoy tratando los datos, ¿no? Tratándose específico de datos personales sensibles, en el aviso de privacidad tengo que poner expresamente que estoy tratando datos sensibles y cuáles datos sensibles estaría tratando, ¿no? E insisto, como lo mencioné, pues al ser datos sensibles, tiene que estar un periodo definido y que sea limitado y que sea necesario para las finalidades que yo estoy previendo tratar esos datos personales sensibles, ¿no? Ahora, ¿cuándo tengo que poner a disposición del titular el aviso de privacidad? Pues bueno, si los datos son obtenidos personalmente del titular, el aviso de privacidad tiene que ser otorgado al titular en el momento en el que se recaba el dato, ¿no? Y bueno, si son obtenidos del titular, pero por cualquier medio que no es, digamos, directo o físico del titular, sino que es por medios electrónicos, ópticos, visuales, tienes que poner el titular, el responsable tiene que poner a disposición por lo menos las dos primeras cuestiones, que es la Pero no finalidad te y la quedas fuera, Raúl. identificación del responsable. No vuelvas a grabar. Y tendría Por que fin te poner la los censura. mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso, ¿no? Pero por lo menos los dos primeros elementos, que es la identidad y domicilio del responsable y las finalidades, las tiene que poner sí o sí desde el primer contacto en que recabe datos y posteriormente, bueno, decirle dónde va a encontrar el aviso de privacidad completo, ¿no? Insisto, ¿cuándo se modifica un aviso de privacidad? Pues cuando quiero tratar los datos personales para otras finalidades o para finalidades diferentes a las que hoy en día mi aviso de privacidad tiene, ¿no? Ahora, una pregunta que es muy frecuente es, ¿qué hago si los datos personales los recabo y mediante estas famosas cookies o en la web, ¿no? Pues bueno, la ley regula no muy a detalle esto, pero justo lo que menciona es que en el momento en el que existan estos mecanismos que en manera simultánea en la que tú estás interactuando obtienen datos personales, pues bueno, tienes que informar en ese momento de la existencia de esos mecanismos. Tienes que mencionar que a través de estos mecanismos se están obteniendo datos personales y la forma que en su caso tú puedes deshabilitarlos, salvo que no lo puedas deshabilitar porque pues, técnicamente sea imposible, pero tienes que avisar que estás recabando datos personales en ese momento en el que los estás recabando y que estás interactuando con estos mecanismos. Y eso mismo lo tienes que replicar, o esa misma advertencia la tendrás que replicar e incluir en tu aviso de privacidad, ¿no? Esto para las cookies, ¿no? Ahora, otra cuestión muy importante en materia de datos personales y datos personales sensibles, ¿no? Hay periodos en los que tú tienes todo el tiempo en el que tú almacenas, tratas, utilizas, manejas el dato personal, pues es el periodo de tratamiento. Pero después de este periodo de tratamiento, vienen otros periodos, que es el periodo de conservación, de bloqueo y después el de cancelación o el de supresión, ¿no? No vamos a entrar mucho a detalle, pero bueno,
lo que nos debe de quedar claro es que tenemos que tener mecanismos o políticas para que una vez terminado de tratar el dato personal, es decir, yo ya no lo necesito, ya no necesito hacer un tratamiento del dato personal, tengo que estar consciente que tiene que haber un periodo de bloqueo, es decir, tengo que almacenar el dato personal para, por cualquier contingencia o incumplimiento que derive de haber tratado esos datos personales. Ese periodo de bloqueo, digamos, no voy a poder utilizar el dato personal, pero lo tengo que tener disponible, digamos, por cualquier contingencia o circunstancia que se presente. Y después de ese periodo de bloqueo viene un periodo de cancelación, donde efectivamente ya es la supresión, digamos, del dato personal, ¿no? Y es parte de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Que como su nombre los dice, y los trato rapidísimo, bueno, acceso es, yo tengo derecho a saber qué datos personales tienen de mí los responsables. La rectificación es, si estoy detectando que tienen algún dato personal incorrecto mío, tengo derecho a rectificarlo. Cancelación, tengo derecho a decir, ya no quiero que tengas ningún dato personal mío, siempre y cuando no sea necesario para la relación jurídica que yo mantengo. Y oposición es, justo vengo a decirte que realmente no has cancelado ese dato que yo ya te había dicho que no lo trataras más, ¿no? Eh, y bueno, hay distintos procedimientos tanto en la ley y en el reglamento que se siguen, ¿no? Donde puedes ejercer estos derechos ARCO en una primera instancia con el responsable y posteriormente puedes pasar incluso al INAI, ¿no? Como les decía, bueno, los plazos de conservación tienen que ser los necesarios para cumplir con las finalidades por las que yo obtuve los datos personales. Y generalmente puedes decir, oye, ¿cuál es el periodo de conservación de los datos? Pues la verdad es que uno, va a depender de para qué los necesites, o sea, de las finalidades por las que necesites tratar esos datos. Dos, vas a tener que tomar en consideración todo lo relativo con aspectos administrativos, fiscales, contables, por los que tengas que tener esos datos. Por ejemplo, si ya entra un tema fiscal, puede ser que lo necesites tener 5 años, aparte del tiempo que lo utilizaste para el tratamiento, ¿no? Entonces, no hay un plazo definido por la ley y esto es lógico porque no hay un único dato que puedas tratar, ¿no? Hay diversidad de datos y hay diversidad de aspectos administrativos, contables y fiscales que tienes que considerar para saber cuál es el plazo de conservación, ¿no? Entonces, no está definido en la ley, tendríamos que tener políticas y tendríamos que analizar nosotros como responsables de cuánto va este periodo de conservación, tomando en cuenta todo esto que les estoy mencionando, las finalidades para los que lo estoy tratando y todos los temas administrativos, contables y fiscales. Y bueno, una vez que se cumpla con las finalidades del tratamiento y cuando no exista disposición que establezca lo contrario, pues, se puede proceder a la cancelación de los datos, ¿no? Una vez que se han bloqueado los mismos insisto, para suprimirlos, ¿no? ¿Qué otras obligaciones relevantes se tienen en materia de datos personales? Pues tienes que tener un oficial de cumplimiento para ejercer estos derechos ARCO que les comentaba, ¿no? Y este oficial de cumplimiento, pues es una persona que se haga cargo de dar trámite a estas solicitudes de derechos ARCO y que fomente la protección de datos personales en el interior de la organización. ¿Y cómo podemos fomentar esta protección de datos personales? Pues a través de políticas, a través de capacitación, ¿no? De sensibilización de que estamos manejando datos personales. Tenemos que tener medidas de seguridad para esos datos personales, ¿no? Para evitar divulgación, para evitar fuga de información, y son medidas pues, administrativas, técnicas y físicas, ¿no? Que nos van a permitir resguardar la información que nos están confiando los titulares. Y evidentemente la ley dice, no pueden ser menores a las que tú utilizas para proteger tu información, ¿no? Y también pues tienen que tomar en cuenta los distintos riesgos a los que tú estás expuesto, para que pues efectivamente sean medidas efectivas, ¿no? ¿Qué otra obligación importante? Y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta empresa de boletos que tuvo una fuga
hace no mucho de información de datos personales. Tienes que informar a los titulares de los datos personales cuando hay vulneraciones de información. ¿Para qué? Pues para que los titulares puedan tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, esa información de divulgar acerca de las vulnerabilidades, pues bueno, las vivimos día a día con los distintos servicios de los que somos clientes, y pues precisamente sí es una obligación súper importante para que podamos tomar las medidas que tenemos que tomar cada uno de los titulares de los datos para protegerlos, ¿no? Y otra obligación, que no importa que ya se haya terminado la obligación con el responsable tiene que tenerla, pues es un deber de confidencialidad, ¿no? En cualquier momento que se trate datos personales, y aun y cuando se acabe la relación que dio origen a ese tratamiento de datos, tengo que guardar confidencialidad. Ahora, hasta aquí fue todo el tema de justo el marco de la ley, que era lo más importante, ¿no? De la ley de protección de datos, del reglamento, de los lineamientos del aviso de privacidad. Me gustaría un poquito tomar estos minutos para centrarnos en normatividad muy importante, ya específica al sector salud, ¿no? Que como les comentaba, pues va a complementar todo lo que ya se establece en la ley, en el reglamento y en los lineamientos, ¿no? En este caso, pues, oye, ¿a dónde me voy para saber qué otra cuestión complementa todo este tema de datos personales sensibles? Las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, ¿no? Aquí en este caso, pues voy a abordar someramente esta NOM del expediente clínico, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya conocerán, ¿no? En donde, por ejemplo, esta NOM sí es muy importante porque te establece qué tiene que tener el expediente clínico, ¿no? Es una NOM de observación obligatoria para pues, el personal del área de salud y que presta servicios de atención médica. En todos los sectores, incluyendo el privado, ¿no? Como lo podría hacer muchas de las empresas o de las personas que prestan servicio. Y entonces hay cuestiones muy importantes de esta NOM. Uno, por ejemplo, en este caso te dice qué tiene que tener el expediente clínico. Te dice que el expediente clínico se entiende como propiedad de la persona que presta estos servicios de atención a la salud, pero hay una responsabilidad solidaria, ¿no? O sea, la persona que está prestando la atención es la que debe de generar este expediente clínico, pero hay una responsabilidad solidaria entre la persona que presta el servicio y la empresa para la cual está prestando el servicio. No importa la forma en la que la persona que está prestando el servicio sea contratada, ¿no? Entonces, esto es importante. Insisto, pues bueno, ¿cuál es el campo de aplicación? Pues quienes prestan atención médica, que es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo para proteger, promover y restaurar la salud, y incluyendo pues establecimientos donde se prestan servicios de atención médica, que pues es todo establecimiento, pues consultorios, ¿no? Consultorios o todo aquel establecimiento fijo, móvil de carácter privado, público, social, que presten servicios de atención médica. Y bueno, el expediente clínico, también ahí ya viene la definición en esta NOM, ¿no? Que es pues toda la información o los datos personales de un paciente, que bueno, lo que tiene es una serie de documentos escritos, gráficos, electrónicos o de cualquier tipo que están relacionados con ese registro de su situación de salud, ¿no? Entonces trae anotaciones, trae constancias, trae certificaciones correspondientes al estado de salud de una determinada persona. Insisto, esta parte de la solidaridad pues es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Donde los establecimientos son solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación de integrar y conservar un expediente clínico. Entonces hay una responsabilidad solidaria entre los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos y el establecimiento, ¿no? No importa el tipo de relación contractual que haya entre uno y otro, ¿no? Y en este caso, como les comentaba, pues el expediente clínico sí se establece en esta NOM que debe de ser conservado por un periodo mínimo de 5 años a partir de la fecha del último acto médico, ¿no? Esto nada más complementa lo que ya platicamos de la ley de protección de datos, ¿no? Porque al final del día, pues, la ley de protección de datos siendo especial, pues tienes que, siendo la ley especial, tienes que en todo momento observarla, ¿no?
Pero bueno, pues los datos personales y cualquier otro tipo de datos que estén en el expediente, pues también tienes que guardar un deber de confidencialidad, no solamente por la ley de datos, sino también por pues, un secreto profesional, ¿no? Por las buenas prácticas médicas. Y bueno, no puedes publicar o divulgar los datos personales, evidentemente, de que se encuentran en el expediente clínico, si no hay toda esta observancia de que ya dijimos que establece la ley de datos personales, y además incluso si los divulgaras para temas estadísticos y demás, pues tienen que estar disociados del titular, y también tiene que constar el consentimiento expreso del titular en todo momento, ¿no? Incluso si son fotografías, siempre tiene que requerirse autorización escrita. Hay otras normas oficiales mexicanas, ¿no? También importantes, pero digo, la del expediente clínico no es menor. Hay la NOM 024, ¿no? Que son sistemas, habla de cómo se va a intercambiar la información en salud, y también la 035 en materia de información en la salud, que hablan de cómo se tiene que generar esta información que tienes que incluso compartir al Sistema Nacional de Salud, cómo la tienes que registrar, cómo la puedes compartir, qué integra la información de la salud, qué integra información financiera de los establecimientos de salud, del expediente clínico, en general, pues de la operación en materia de salud, ¿no? Ahora, otros temas de interés, y aquí solamente igual en unos minutitos me gustaría abordar que para el sector salud y en materia de protección de datos y en general en materia de pues, todo lo que, como están evolucionando los servicios de salud, ¿qué otros temas de interés existen, no? Entonces, temas de telemedicina, temas de software como dispositivo médico, ¿no? En donde ya empezamos a ver avances en estos temas. Y un ejemplo de ello es que pues, actualmente dentro de la NOM 241, que habla de dispositivos médicos, ya se reconoce, ¿no? Si bien no se ha reconocido en la Ley General de Salud como parte de los dispositivos médicos a los softwares o a determinados softwares, pues hoy en día ya tenemos este reconocimiento en una norma oficial mexicana, ¿no? Hay una iniciativa que lo que pretende es que ya se reconozca a nivel Ley General de Salud como un dispositivo médico y que se empiece a regular qué sí es un software como dispositivo médico y qué no es un software como dispositivo médico, y ahí pues la importancia de no solamente ver datos personales sensibles y demás, sino de hacia dónde va caminando la regulación del sector salud, ¿no? Pues ya tenemos este reconocimiento, ¿no? Insisto, esta iniciativa todavía en proceso de reforma a la Ley General de Salud para ya incluir esta parte de qué es, cuáles son los softwares como dispositivos médicos y cuáles no, ya dentro de la Ley General de Salud a nivel ley, ¿no? Y no solo NOM. ¿Qué otros temas de interés creemos que son fundamentales? Y ahí sí también en materia de datos personales, ¿no? Y que se van a estar tocando, ya se están tocando, ¿no? En nuestro país y se seguirán tocando con mucha fuerza, pues la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, y que también tiene que ver con datos personales sensibles, con, con datos, con información confidencial en general. Bueno, pues evidentemente aquí en México todavía no tenemos una regulación de inteligencia artificial, ¿no? Pero pues bueno, la Unión Europea ya tiene este reglamento 1689 del 2024, ¿no? En donde pues ya regula la inteligencia artificial y clasifica los sistemas de inteligencia artificial en distintos grados de riesgo, ¿no? Y dependiendo de estos grados de riesgo, pues va a ser su regulación, la forma en cómo los regulen. Algunos sistemas de inteligencia artificial incluso se consideran de altísimo riesgo y, eh, y están regulados de tal forma que pues, no puedan afectar todo lo que su operación conllevaría de afectación, ¿no? Y bueno, hablando del tema de este reglamento, platicando en específico de datos personales y datos personales sensibles, este reglamento de inteligencia artificial lo que hace es respetar la regulación en materia de protección de datos personales y de datos personales sensibles, y lo que dice es, este, para el manejo de datos personales y datos personales sensibles, te tienes que ir a la regulación que ya existe. No voy a contradecirla, no voy a contravenirla. Entonces, si bien hay ciertos capítulos en el reglamento de inteligencia artificial que regulan
el manejo de datos específicos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 10, el artículo 59, sí traen reglas específicas de manejo de datos. La regla general, digamos, es, si yo quiero saber cómo se está regulando en este reglamento de inteligencia artificial los datos personales, al final del día la posición es, este reglamento de inteligencia artificial no va a afectar la aplicación del derecho vigente que ya existe en materia de datos personales, ¿no? Entonces tengo que voltear a ver, tratándose de manejo de datos personales, si mi sistema de inteligencia artificial maneja datos personales, tengo que voltear a ver si como responsable o encargado tengo que cumplir con la ley y entonces digamos que no interfiere con lo que tengo que observar en materia de datos personales este reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Creo que sería todo por mi parte hasta aquí. No sé si hay alguna duda adicional. Digo, viendo ciertas preguntas que previamente se hicieron, creo que con toda lo que estuvimos viendo quedan contestadas, pero si no, si hubiera alguna en particular, con todo gusto, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Súper interesante todos los puntos y creo que sí, la mayoría de las preguntas quedaron contestadas. No sé si además de las que ya vimos, hubiera alguna otra pregunta que quisieran hacer. Pueden abrir su micrófono o escribirla ahí en el chat. Sin pena. Excelente. Em, Ahorita que platicaba acerca del software como dispositivo médico, les recomiendo revisar el suplemento de la Farmacopea mexicana que sacaron este año. Viene una parte, evidentemente todavía falta, vamos en los siguientes años que agreguen más cosas, pero más que nada por el tema del software como dispositivo médico ya se empieza ahí a formular para nuestro país qué sí es y qué no es. También se pueden apoyar por el contenido que lanza constantemente el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, que tienen mucha experiencia en el tema. Gabriel Hernández tiene una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la plática, bastante interesante. Claro, no soy abogada. Por si digo alguna burrada, por favor, nada más me corrigen. Mi pregunta va muy dirigida hacia lo de la firma digital. Estaban hablando del consentimiento acerca de la información que manejamos, sobre todo en la cuestión del expediente clínico, la privacidad de los datos, etcétera. Firma digital, mi pregunta va dirigida, ¿es esa firma que si yo pongo un mousepad o lo pongo en una tableta y el paciente firma con un lápiz táctil, eso es considerado firma digital y tiene una validez como si fuera una firma autógrafa? Eh, Justo es algo que todavía no está completamente definido, ¿no? Y hay distintos puntos o distintas posturas o distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que sí es válido, sin embargo, no está descartado a que sea un tema probatorio, ¿no? O sea, al final del día sí está plasmando su consentimiento, sí, bajo algún medio, digamos, electrónico, sí, ¿no? Pero si no es una firma electrónica avanzada y demás, o si no tiene ya estas cadenas o estas certificaciones que al final del día pueden, digamos, probar que se dio el consentimiento a través de esta forma, yo diría que más que estar hablando de si es un consentimiento válido o no, porque la ley no se mete tanto a eso, es un tema de prueba, ¿no? En donde a lo mejor vamos a tener que enfrentarnos a qué tanto se puede probar que la persona otorgó su consentimiento de esa manera, ¿no? Insisto, la verdad es que jurídicamente tampoco es algo que hoy en día se aborde de una determinada forma o de otra, ¿no? Porque al final del día, pues es parte de los avances tecnológicos y de lo que se ha dado, ¿no? Y podría haber distintos criterios, ¿no? O también distintas posturas conservadoras donde ese tipo de firmas no se utilizan, sino cuando se certifica por algún tercero que efectivamente, ¿no?
se firmó por la persona y a qué hora se firmó y demás, porque sí hay ese tipo de servicios, ¿no? Y hay gente que conservadoramente solamente utiliza ese tipo de servicios cuando hay un respaldo de a qué hora se firmó y cómo se firmó electrónicamente, pero ahora sí que no es algo completamente definido, ¿no? Al final yo creo que mi recomendación es qué nos hace sentirnos cómodos para probar ese consentimiento y que no haya una problemática de que alguien argumente que ese consentimiento no se dio, ¿no? Ok, entonces en este caso, por decir, si se tuviera una base de datos de huellas dactilares del paciente y este punto se generara pues una cadena como lo hace la firma Fiel, ¿sería válido? Exacto, exacto. Porque al final del día, estás como cerciorando que está dando su consentimiento, ¿no? Ahora, Ok. justo el tema de la huella dactilar, pues es un dato personal sensible, ¿no? Entonces tendrías que Ujú. decir que lo estás recabando y que es parte del consentimiento y demás, ¿no? Entonces, si yo sí tengo esa huella dactilar Ujú, en ujú, digital, ujú. sí me sería válido para el paciente en cierto momento que ya la tuviera reconocida, él la vuelva a poner y entonces sería como la autorización o el consentimiento. Exactamente, exactamente. Hay que recordar, y por eso es muy importante, y digo, depende de cada caso, ¿no? O sea, me gustaría abordar todos los casos, pero lo que nosotros tenemos que tener en mente es cuándo estamos recabando los datos personales o los datos sensibles, y Ujú. tenemos que tener este aviso de privacidad y esta autorización antes de recabarlos. O sea, el consentimiento del titular tiene que ser antes de recabarlo. Oye, voy a Ok. recabar tus datos, ¿no? Ujú. Y hay que recordar. El consentimiento, en el caso de datos personales sensibles, como lo es la huella dactilar, como lo es todo lo que mencioné que implican los datos sensibles, tiene que ser siempre expreso y por escrito. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, si por escrito nosotros tenemos una firma electrónica avanzada que se ve que lo da por escrito o que se ve que está esa manifestación expresa, ¿no? Pues yo creo que es completamente válido, ¿no? A través de cualquier medio que se atestigue que es expreso y por escrito, ¿no? Ok, muchísimas gracias, ¿eh? No, ¿de qué? Felicidades a todos. Excelente, muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Todo bien. Perfecto, pues no sé si antes de terminar quisiera agregar algo más. Todo bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada, por la conferencia. Creo que ha sido una muy buena conferencia y nos llevamos con mucho aprendizaje para tomar en cuenta para nuestros emprendimientos. Recuerden que cada uno toma cierto tiempo, un proceso y analizar qué estamos haciendo en la actualidad, qué hemos hecho, pero también qué vamos a hacer en los próximos años, ¿no? Evidentemente, podemos ir cambiando y haciendo varias versiones de los documentos y agregando la información, pero siempre tener una base que nos ayude, primero que nada, a protegernos a nosotros, pero también a proteger a nuestros pacientes, nuestros clientes. Es sumamente importante para evitar luego algún problema. Sí, vamos a subir la grabación en nuestro canal de YouTube. Y bueno, antes de terminar, quisiera nada más dar algunos avisos. Sí, pues, a ver, un momento, se quedó como freeze. Dame un segundo. Listo, ya se ve bien la pantalla, ¿verdad? Excelente. Bueno, de parte del Health Data Science Program, con Health IDS, recordarles que el 23 de septiembre empieza la sexta edición del Health Data Science Program. Para quienes deseen participar, aquí pueden encontrar más información en la página web. Y de igual forma, cada mes se realizan los Health Data Webinars. Pueden ver las grabaciones de las ediciones anteriores aquí en la liga que aparece en pantalla, para que ustedes puedan conocer más acerca del mundo de la ciencia de datos e inteligencia artificial en el sector salud. Por otra parte, de parte de la comunidad de No se construyó en un día, en la que participamos Hacking Health Monterrey, Pragmatech y Health ADS, recordarles que están invitados al foro anual El Encuentro de los Maestros Constructores, que se va a llevar a cabo el día 3 y 4 de septiembre en formato virtual, para que ustedes puedan conocer un poquito más. Ya está la página de internet, en la liga pueden ver pues el programa y los ponentes que están
saliendo constantemente para que puedan registrarse y participar en el evento. Va a estar muy interesante y vamos a tener ponentes de muchos países platicando de varios temas que son muy importantes para los emprendedores, temas de inversión, de desarrollo, de financiamiento, etcétera. Entonces, muy interesante. Y bueno, invitarlos a seguirnos en las redes sociales de Hacking Health Monterrey, Health IDS y Centro Mexicano Pro Bono, para que nos acompañen. Perdón, antes de terminar, Yuribia, hablaste sobre cuándo va a ser lo de IA. ¿A qué te refieres con eso? Tal vez te referías a este evento. Bueno, aquí lo dejamos. Inteligencia artificial ha de ser. Sí, sí, perfecto. Entonces, el diplomado empieza el 23 de septiembre, y los webinars comienzan, bueno, son mensuales y ya están grabados ahí en el canal de YouTube. Entonces, lo puedes ver. Y bueno, pues sin más, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que conozcan más de los eventos y actividades que se hacen próximamente. Y pues nada, nos estamos viendo en la siguiente edición. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos.